Buenos días. ¿Qué leíste hoy, Asaf? La vez pasada leíste un chorro. Vamos a ver qué leíste hoy. Bueno, el tema se trataba acerca de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Entonces, los diferentes tipos, la cuantitativa se basa principalmente en un análisis estadístico, en mediciones numéricas, y la cualitativa se basa más en la interpretación de datos, de preguntas de investigación. Ok. Bueno, la cuantitativa tiene, ah, bueno, es más objetiva, tiene datos más medibles, se basa más en fórmulas, en procesos estadísticos. Ok. También pues leí que hay estudios experimentales y no experimentales. Y ¿Qué bueno, más? las de el enfoque mixto también, que no las he mencionado, que integran ambos métodos de Ambas. la cualitativa y la Ok. cuantitativa. Entonces aquí lo que vamos a ver hoy son los diferentes tipos de panoramas de investigación que podemos tener, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado acerca de generalidades de investigación. Perdón, y habíamos dicho que tenemos que tener pues un problema y el problema lo tenemos que analizar y tenemos que realizar la lectura correspondiente para justificar y tratar de dar respuesta a ese problema que queremos estudiar. Muy bien, y ahorita ya estamos entrando de lleno a las tres tipos de investigación, hablando en general, que pueden existir o que podemos utilizar. Muy bien, Eileana. ¿Está Ileana? Sí, doctora. Buenos días, Ileana. ¿Qué leíste tú de la clase? Bueno, los tipos de investigación cuantitativos, pues dice que recolecta los datos para probar hipótesis, o sea, ya por mediciones y da resultados más válidos. Y la cualitativa recolecta datos para descubrir o afinir alguna pregunta de investigación. Aquí utiliza teorías fundamentadas, emplea observaciones, registros y todo eso. Y la mixta pues tiene que ver los dos. Los dos lados, ok. Y si yo te preguntara, Eliana, en cuanto a la investigación cualitativa, ¿en qué ciencia está enfocada? En la cualitativa. Cualitativa. Pues a nivel de salud o educativo. Pero hay una ciencia en particular en la que habitualmente podemos ver estudios puramente cualitativos. ¿La sociología? ¿Quién habló? En la sociología. En la sociología. ¿Por qué la sociología, Isberi? Porque, por decir, la cuantitativa se va a regir va a controlar el fenómeno y lo va a medir. Y en la sociología te vas más a enfoques, por decir, en el comportamiento de una sociedad, ¿no? Ok. Entonces eso no lo puedes medir con números, sino lo mides de otra manera. Así es, muy bien. La sociología es una de las ciencias en las que podemos ver estudios puramente cualitativos, y ya por ahí alguien también mencionó los estudios educativos. Los estudios educativos habitualmente son 100% cualitativos. Muy bien. A ver. Juan Adrián. Sí, doctora. Buenos días, Adrián. Gracias. ¿Tú qué leíste del tema de hoy? Pues también leí ya aparte de lo que dijeron de los procesos cualitativos y cuantitativos, que cada proceso es diferente. Por ejemplo, el cualitativo pues en sí lleva un orden
Hay una idea, pues haces un planteamiento, después revisas, como ya lo mencionaron antes, del marco teórico, vas a investigar, haces tu hipótesis. Entonces todo eso lleva un proceso para la investigación. Y en cambio la otra, que es la cualitativa, pues el proceso no lleva un orden, o sea, puedes regresarte durante todo el proceso de investigación nuevamente a preguntarte por qué se están haciendo las cosas o buscar nuevamente información para cambiar todo ello. ¿Me puedes dar un ejemplo de una investigación cualitativa? Porque es lo que es así, obviamente una regla es que existen todos los trabajos, pues una pregunta de investigación, tratar de dar de respuesta a una hipótesis, y tener un fundamento teórico, ¿verdad? Y empírico del problema. ¿Me podrías dar un ejemplo de algo cualitativo a lo que estás haciendo referencia? ¿Yo le puedo ayudar? Sí, déjame, ahorita sigues tú, Alan, no te preocupes. Ahorita das otro ejemplo tú. Pues lo cualitativo, como lo dijo la doctora Sveidi, o sea, es más social, más ¿Un ejemplo de algún estudio cualitativo? Por ejemplo, que pues podemos ver cuál es el comportamiento en la sociedad ahorita con el COVID, pues si tienen alguna, cómo se quedan con alguna depresión por el aislamiento, el que no ven a sus familiares, o sea, puede ser un estudio de este tipo. ¿Y la depresión la puedes medir? No. ¿Por qué? Porque pues no tiene un número específico como tal. No tiene un número específico, sin embargo hay diferentes tipos de variables. Hablando de depresión, por ejemplo, ¿se puede operacionalizar el diagnóstico de depresión? ¿Qué tipos de depresión conoces? Pues puede ser depresión pues por luto, depresión, por ejemplo, que rompiste con tu pareja. Depresión. No, pero estamos hablando de la clasificación de un diagnóstico de depresión. Porque duelo es algo diferente. Sí. De hecho, es un criterio de exclusión. Si queremos realizar un diagnóstico de depresión, tenemos que estar seguros de que no existe un duelo en el paciente. Pues puede ser, o sea, un tipo de depresión posparto, por ejemplo. Depresión posparto. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de depresión posparto? Pues aquí se revisaría pues a la persona, ¿verdad? Bueno, la mujer después del embarazo que empieza con síntomas depresivos. Ok, pero existe un instrumento para hacer la depresión, el diagnóstico de depresión posparto. ¿Alguien lo conoce? A ver, Manuel Oyervides de la 32. ¿Conoces el instrumento para depresión posparto? A ver si me escuchan, es que están en un solo aparato. Creo que no me escuchan. Bueno, a ver. Alan, otro ejemplo de investigación cualitativa. Gracias. A ver. Pues la investigación cualitativa, como dice, busca comprender algo, ¿verdad? Es una manera subjetiva de investigación. Entonces busca los sentimientos. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, no sé, un ejemplo generalizado. Podría ser que, no sé, la experiencia que tuviste en algún cinema, ¿verdad? Ok, ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento que fuiste al cine? Entonces, sería por medio de entrevistas. Entonces, como es por medio de entrevistas, para hacer entrevistas a una población muy grande, pues sería muy difícil. Entonces, para abarcar más, entonces no se podría generalizar. Ok, ¿verdad? Muy bien. Sería una población sería más pequeña. Un ejemplo bueno de investigación cualitativa. Ok, excelente, Alan. Manuel Oyervides, ¿cómo mides depresión posparto? ¿Cómo haces el diagnóstico? Utiliza la escala de Edimburgo. Se utiliza la escala de Edimburgo. ¿Y cómo te emite el diagnóstico la escala de Edimburgo? Son 10 preguntas que hacen en el test. ¿Sí? Ya dependiendo pues de las respuestas, mides si la paciente tiene depresión posparto. Ok, ¿y te da alguna puntuación para emitir diagnóstico de depresión o no?
No recuerdo, eso sí no lo recuerdo, doctor. Ok, bueno, aquí, gracias Manuel, a lo que íbamos aquí es que depresión sí es una variable que pueda hacerse una variable ordinal, o sea, porque a lo mejor puede ser depresión leve, depresión moderada, depresión severa. Entonces, ahí ya tenemos una medición, a lo mejor no es puramente cuantitativa, pero puede ser de intervalo o de razón. Ok, ya lo veremos en variables. Muy bien. Bueno, pues muy bien, chicos. Adelante, doctora Jessica, con la sesión. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, hoy vamos a hablar, como ya lo mencionamos, de los tipos de investigación, aquí especificando un poco más entre la cuantitativa, cualitativa y la mixta. Para empezar, pues ya sabemos que la investigación es un proceso sistemático para estudiar algún problema y un objeto. Entonces, desde antes del siglo XIX existían muchos enfoques de investigación, lo que era el empirismo, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, la etnografía y el constructivismo. Y todo esto tenía una finalidad de adquirir un conocimiento científico. Como era bastante amplia la gama, ya después se polarizó en lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y pues bueno, al final el mixto. Acabamos de especificar lo que era del enfoque cuantitativo, que era efectivamente recolectar datos para probar hipótesis. La cualitativa no se enfoca en probar hipótesis. Jessy, discúlpame que te interrumpa, están mencionando que si puedes hablar más alto. Ay, tengo todo el volumen. Bueno, trata de hablar más alto, por favor. Ok, bueno, ya habíamos tocado, ¿ahí me escuchan? Habíamos tocado el punto de las características del enfoque cuantitativo, que es la recolecta de datos para probar hipótesis, y la cuantitativa sí se trata de los objetos que se puedan medir, o sea, es más objetiva, se centra en el análisis estadístico, a diferencia de la cualitativa, que recolecta los datos de manera subjetiva. Y aparte, esta no involucra nada estadístico ni poder medir lo que es el objeto. Y la mixta se conoce como la tercera vía o la combinación de las dos anteriores. ¿Se escuchó ahí o...? ¿Ahí se escucha más fuerte? Sí, doctora. Okay. Bueno, y en cuanto a los conceptos históricos, yéndonos del enfoque cuantitativo, marcaba que había un discurso importante que había destacado lo que es el enfoque cuantitativo, que fue precisamente el discurso sobre el espíritu positivo que escribió Auguste Comte. Decía que el positivismo realmente era que te hablaba de que había una realidad y esa realidad había que conocerla, o sea, y esa misma realidad tenía que ser cuantificable. Después, o sea, de que casi ya al finales del siglo XIX, ese positivismo cambia a ser pospositivismo y el tipo de enfoque se hace un poquito más abierto o flexible, o sea, te dice, sigue con lo que las variables que sean objetivas, que sean medibles, pero ya está un poquito más abierto en lo que la realidad sí se conoce, pero no se puede conocer del todo. O sea, existe eso de que sí existe una realidad, pero no te deja conocerla a la totalidad. Entonces, en esta línea del tiempo, ese fue como que el evento más marcado de lo que fue el enfoque cuantitativo, y de hecho el pospositivismo es el padre del enfoque cuantitativo. Pero en esta línea también habían destacado de que, bueno, antes de eso, en 1748 ya estaban acuñando el término de que statistics, y como lo cuantitativo se centra en todo lo de estadísticas y análisis de datos, bueno, aquí ya se estaban asentando las bases para el enfoque cuantitativo, pues sin darse cuenta. También en 1884, pues Carl Pearson saca lo que es la moda. Ya ve que manejamos lo que es la media, mediana y moda, y la moda significa de que el dato que más se repite. La media es lo que es el promedio y la mediana sería de entre los datos lo que queda en medio de ellos. Todavía siguiendo con el enfoque cuantitativo,
bueno, vemos que pasaron otros eventos importantes de que Edward Lee fue igual de importante que el discurso que marcó el enfoque cuantitativo, pero se empezó a discutir sobre la necesidad de tener un grupo de control para hacer experimentos. Y efectivamente, como lo decía Asaf hace rato, el enfoque cuantitativo también viene siendo parte de lo que se pueden hacer los estudios experimentales. Entonces, aquí ya fue creándose que a través del tiempo ya se empezaban a utilizar encuestas. La Armada estadounidense empezaba a utilizar encuestas psicológicas estandarizadas, o sea, ya se estaba obteniendo datos medibles. Y bueno, empezaron a salir algunas revistas ya de experimentos de científicas de que en 1950 y hacia allá el año 2000, en el siglo XXI, fue cuando se empezó a consolidar como tal el enfoque cuantitativo. Y bueno, aquí está un poquito más listado de lo que es la investigación cuantitativa, como decía mi compañero Adrián hace rato, que la investigación cuantitativa sigue un proceso, es un proceso sistemático, o sea, no te puedes brincar los pasos en la investigación cuantitativa, o sea, se empieza definiendo tu problema, haciendo lo que es tus hipótesis y el marco teórico, pero es un proceso a diferencia de la cualitativa, que efectivamente, o sea, puedes brincar de tener lo que es tu hipótesis y luego irte a las variables o de las variables crear la hipótesis. Aquí la investigación cuantitativa viene siendo más lógica, vienes deduciendo y es para probar al final una hipótesis, o sea, analizar los datos que obtienes y construir teorías o leyes. La cuantitativa se va de algo de lo general a lo particular, a diferencia de lo cualitativo que se va de lo particular a lo general. Es decir, por decir, la cualitativa, yéndose de algo particular a lo general, es algo que está observando continuamente y de eso hace conclusiones. Y la cuantitativa es lo contrario, o sea, de un panorama muy amplio va sacando pequeñas características para poderlas generalizar. Ok, aquí por ejemplo podemos volver al ejemplo de depresión postparto, ¿verdad? A lo mejor si aquí la pregunta de investigación en depresión postparto fuera, ¿cuál es la prevalencia de depresión postparto en mujeres en edad reproductiva? ¿Verdad? Bueno, pues yo aquí voy a hacer una evaluación de todas las mujeres que hayan parido en X de tal fecha a tal fecha y las que tuvieron bebés, vamos a ver en el área del puerperio en ese tiempo, vamos a hacer la aplicación del instrumento de Edimburgo para ver si tienen un diagnóstico de depresión postparto. Pero obviamente si es postparto, ¿qué tiene que pasar? Pues que a lo mejor que se tiene que quitar. Yo voy a aceptar ese tipo de mujeres que tuvieron hijos, pero voy a cuantificar. Voy a hacer una cuantificación porque voy a hacer un diagnóstico. Edimburgo viene por puntaje y de acuerdo al puntaje es si se hace o no el diagnóstico de depresión postparto. Y ahí ya podemos decir, bueno, que hubo un tanto porcentaje que sí tenían depresión postparto, sin embargo, se eliminaron pacientes que ya tenían un diagnóstico previo de depresión mayor o algún episodio depresivo o un duelo no resuelto en el último año. Y así ya empiezas a hacer cálculos para ver si la hipótesis que tú te planteaste, la hipótesis de trabajo, la vas a aceptar. Cuando yo me planteo una hipótesis, yo tengo que tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo quiero saber la prevalencia de depresión postparto, aplicando Edimburgo, mi probable respuesta es que yo he leído que en la literatura la depresión postparto se puede encontrar entre el 25 y el 30% de las mujeres que dan a luz. Bueno, entonces, en base a esa literatura, yo digo, mi hipótesis de trabajo, la hipótesis que tengo que aceptar con la investigación que voy a hacer es de que yo creo que de las mujeres en edad reproductiva que tienen un embarazo, el 25% de ellas van a tener depresión postparto. Entonces, hago mi trabajo, selecciono mi muestra,
excluyo a las que tengo que excluir, elimino a las que tengo que eliminar durante la investigación y me quedo con mi muestra representativa. Y me sale mi prevalencia en 28%. Entonces, yo ya le estoy dando, con un juicio, con una evaluación, con una cuantificación, una respuesta a mi pregunta de investigación. Entonces, así vamos a calcular cuántos años tenían las mujeres, a los cuántos meses parieron, cuántos productos tuvieron y demás, ¿verdad? Ahí yo ya estoy refutando, aceptando una hipótesis por medio de la lógica, de lo cuantitativo y con datos medibles. ¿Ok? Adelante, Jess. Ok, y bueno, ya hacia los tipos de estudios que se pueden decir que usan el enfoque cuantitativo, pues están los experimentales, los no experimentales, y especifica como otros tipos de estudios de varios diseños. De los experimentales, pues tenemos preexperimentales, que se llaman así porque hacen o sea, tienen su grupo, les dan un estímulo o en sí, o sea, por decirse una variable, ya ves que tienes una variable independiente y una dependiente. La independiente es lo que tú usas para medir o modificar la dependiente. En este caso podría ser un fármaco. Entonces el preexperimental solamente hace una medición. Se quiere decir, les da un fármaco y mide una sola vez qué efecto tuvo, pero pues ya no lo hace más de que longitudinal, o sea, ya no se queda con ese tipo de población para ver o si a través del tiempo siguieron teniendo otros tipos de efectos. A diferencia, por decir, de los experimentales puros, que sí llevan sus grupos de control, que sí estudian a su población durante un tiempo más prolongado, ven todos los efectos. El estudio experimental es de tipo, como le digo, con más validez, con más equivalencia. Y por decir, los cuasi experimentos, pues eso sé que al momento de elegir su población, y las variables no lo hacen del todo al azar. Por eso es un cuasi experimento, pero igual, o sea, involucra un estímulo, un factor o algo para modificar a lo que es su variable dependiente. Y de los tipos, pues no experimentales, ya los hemos estado recalcando, de que los transversales y los longitudinales en lo que va de medir las variables en un determinado tiempo. De transversales una sola medición y longitudinales varias mediciones o en un periodo determinado. Ahora cambiamos de enfoque, si se fijan aquí, estamos ahora sobre permítanme. Antes de que continúe, si alguien tiene alguna pregunta, hasta aquí. ¿No? Ok, muy bien, adelante. Bueno, de los conceptos históricos de lo cualitativo, también si se fijan son enfoques relativamente nuevos, o sea, estamos entre los 1900 y los 2000. Aquí un investigador importante señala Immanuel Kant, que fue el padre del constructivismo, que ahí trató de mezclar lo que era el racionalismo y el accionismo. O sea, realmente el constructivismo se va sobre las cosas que son subjetivas, no cuantificables, y es lo que es la base de lo que es el enfoque cuantitativo. Entonces aquí está tratando de decir que estamos construyendo una realidad por lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Así como puntos importantes entre la línea del tiempo de los conceptos históricos, vemos que pues se va desarrollando lo que es software de análisis cualitativo hacia los 1989, que aquí se descubre lo que es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada dice que de los datos que tú obtienes, o sea, ya recreas lo que es tu análisis, pero no es un tipo de análisis estadístico, sino con lo que tienes tú haces tu tipo de relación entre las variables sin utilizar lo que es la estadística ni lo numérico. Y bueno, aquí también en 1970 Norman sacó lo que es el concepto de triangulación, que lo vamos a ver más
en lo que es el enfoque mixto. La triangulación significa corroborar lo que es los datos entre lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo. Y decía de que al tener una hipótesis, y si esta podría ser comprobada entre ambos métodos, o sea, y todavía seguir utilizando esa hipótesis a pesar de haber pasado por esos métodos, podía seguir utilizándose, quería decir que ese estudio tenía más validez. Otro dato que se me pasó es, hablando de lo cuantitativo y lo cualitativo, es que lo cualitativo revisa lo que es la realidad interna, o sea, todo lo que estamos hablando de lo subjetivo, los sentimientos, expresiones o cosas que no se pueden medir, y lo cuantitativo se basa en lo que es la realidad externa, o sea, todo lo que tú ves, todos los objetos que se pueden medir o cuantificar. Y bueno, aquí está de nuevo otra vez listado lo que distingue a lo cualitativo, que puse este esquema para que tuvieran un mapa mental de que pues, no sigue un proceso lineal, es más un proceso espiral de lo mismo que estábamos diciendo, que puedes empezar teniendo tus variables, o sea, estás observando algo y de ahí irte a crear una hipótesis, pero no la vas a comprobar, simplemente estás induciendo o estás tratando de explicar lo que tú estás viendo, pero a manera subjetiva. Y bueno, aquí... Esto es algo importante porque, como bien dice Jessie, o sea, es una visión subjetiva, o sea, estamos viendo el problema por arriba, a ver cómo se comportaron en tal situación, qué hicieron ante cuál evento, cuál fue la respuesta que tuvo la muestra ante una exposición a algo. Entonces, eso es algo cualitativo y es muy importante porque habitualmente las entrevistas que se hacen para una evaluación cualitativa, porque también se puede obtener una muestra de datos cuantitativa por medio de una entrevista. La entrevista quiere decir que interviene alguien que está haciéndole las preguntas al participante. Eso es una entrevista. Si tú le das una encuesta y lo dejas que la conteste, eso no es una entrevista, le estás dando un cuestionario o le estás dando un instrumento que puede ser autoaplicable. En una entrevista tú estás para darle solución a las dudas que tenga el participante, ¿verdad? Pero habitualmente el tipo de entrevista que se utiliza en este tipo de investigación cualitativa es para efectos de un estudio sociológico y de comportamiento. Entonces, como decía ahorita Alan, muy bien su ejemplo. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en el cine? ¿Verdad? Porque ya ven que, por ejemplo, en el cine dicen o decían, porque unos ya hasta los quitaron, queremos que tengas una experiencia grata, que salgas conforme y que tengas ganas de regresar. Ah, bueno, pues entonces pueden dejar la pregunta abierta o puede hacerse tipo Likert para tú decir, bueno, la más frecuente, la moda de respuestas en este estudio fue esta, ¿verdad? O porque a veces si las dejamos abiertas, luego te quedas y ninguna respuesta es igual, y no vas a llegar a nada. Entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar entrevistas o cuestionarios tipo Likert, donde estoy muy de acuerdo, muy en desacuerdo, y dejar 5 áreas para poder yo tener un área específica y decir, bueno, la mayor parte de la población, en cuanto a la pregunta número 5 de la encuesta de satisfacción, cayó en medio de mi campaña. Entonces yo tengo que tener eso, aunque no lo estoy midiendo, tengo que ver si se quedó en los extremos de la campana o si se comportó como la mayoría de la muestra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, o sea, dejar la entrevista, pero que no me deje a mí lugar a dudas de decir, no, pues, o sea, entrevisté a 1000 gentes y las 1000 gentes me dijeron totalmente diferente en cada una de las preguntas, pues va a ser bien difícil esa reorganización de resultados para tú dar una respuesta a tu investigación. ¿Ok? Adelante. Bueno, estaba pensando en darles un ejemplo para poder distinguir la investigación cualitativa y la cuantitativa. Por decir, si tenemos un grupo en el que se le está dando su resultado de que, por decir, tienes VIH-Sida. Entonces,
le dices, ok, bueno, ¿tú cómo te estás sintiendo? Ya estás agarrando ahí variables o más que nada datos subjetivos, ¿no? Pues que me siento triste de que me estés dando ese tipo de digo, resultado, no me lo esperaba, pero por decir, si eso lo traspolamos al estudio, o sea, teniendo esos mismos datos, pero ya a la manera de entregarlo dices, bueno, de las personas que se les dio este resultado, 25% se encontraban tristes, el 10% pues estaba liberado. Bueno, eso ya se va hacia un enfoque o de lo que es la investigación cuantitativa, te está tomando los datos ya a manera de poderlos medir, a diferencia de lo cualitativo. Pero ahí ya sería un enfoque mixto, porque tú estás evaluando el comportamiento de algo, de una situación, del impacto de una noticia y lo estás midiendo. Entonces ahí es donde viene lo mixto, ¿verdad? Ok, adelante. Entonces, para manera de ejemplo, también aquí puse un tipo de artículo. Alguien me quiere ayudar a leerlo y pues y a poder identificar si aquí nos estamos refiriendo pues a un estudio de tipo cualitativo o cuantitativo o en su efecto mixto. Alberto Benítez, ayúdele a la doctora. Es que están muy pequeñas las letras. Déjenme ver si lo puedo aumentar. ¿Le puedes dar zoom, Jessy? Muy bien. Comorbilidad en pacientes mayores de 65 años con demencia. Objetivo es ese, ¿verdad? Perdón, le moví por estarle tratando de amplificar. No, está bien. Objetivo, analizar la comorbilidad en pacientes mayores de 65 años de edad, ambulatorios con demencia. Material y métodos. Estudio transversal efectuado en pacientes mayores de 65 años de edad del Servicio de Geriatría del Hospital Regional del Iste en León, Guanajuato. La información se tomó de noviembre del 2016 a junio del 2017. Se compararon variables sociodemográficas y la comorbilidad entre ancianos con y sin demencia. Resultados. Se analizaron 324 pacientes, 206, que equivale al 63.6%, eran mujeres con edad media de 81.2 a más o menos 6 años, escolaridad media de 5.2, más o menos 4 años, y 45, que equivale al 46.8%, estaban casados. Se documentaron 96, que equivale al 42.4%, 96 sujetos con demencia, de los que hubo mayor proporción de mujeres, el 52% contra el 91%. El evento vascular cerebral fue la única comorbilidad que mostró diferencia estadísticamente significativa, con 22, con 22 que equivale al 22% contra el 22 que equivale al 10.6%. Los factores asociados con demencia fueron el sexo femenino. Bueno, aquí es OR 1.79, IC 95%, 1.05 a 3.05, que es menor al 0.05%, y el evento vascular cerebral, OR de 3.4, IC de 95%, 1.52, 7.59. Bueno, eso. Y conclusión, la demencia suele ser más común en mujeres ancianas, se asocia principalmente con eventos vasculares cerebrales y el resto de las analizadas. Las palabras clave: anciano, demencia,
¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, y ahí por decir, en base a lo que leíste que fue el tipo de estudio, las variables, cómo las está presentando, o de que los datos que te está dando ya, de qué número, qué tipo de enfoque está viendo aquí, de los que estábamos hablando, de los 3 tipos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Corta el audio. ¿O alguien más que quiera participar o que tenga alguna opinión en cuanto a este estudio? ¿Es un estudio cuantitativo? Pues, Bueno, ajá, ¿por qué? porque está sacando... porque Estamos hablando de lo que... Es cuantitativo porque se están documentando datos en base a porcentajes de 96, o sea, el 42.4% de sujetos con demencia. 46.8% estaban casados. Todos están en base a estadística. Bueno, entonces aquí como que él está haciendo un estudio de tipo transversal, una sola medición, pero, o sea, está observando y dando lo que son los datos de manera más estadística, o sea, ya te está hablando de porcentajes y todo, y te está diciendo, bueno, el tipo de comorbilidad que existe aquí es la demencia, es el evento cerebral, el evento, el EBC, en tanto porcentaje, entonces sí estamos hacia un enfoque más cuantitativo. Y bueno, aquí hay un segundo estudio, si alguien quiere ayudarme a leerlo también. Relación entre rasgos y tipos de personalidad con la especialidad médica elegida por un grupo de médicos residentes. Y el estudio de los rasgos y tipos de personalidad de los médicos se inició en los Estados Unidos en 1960, bajo la hipótesis de que la personalidad induce la elección del tipo de especialidad médica que se decide realizar. En Chile y España es donde más se ha estudiado esta relación. En México hay pocos estudios que han servido para comprender. ¿Sí se escucha, no? Sí, sí, se escuchan. Sí. Okay. Este es el primer estudio que se realiza con los médicos residentes de las diferentes especialidades que se imparten en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, con la hipótesis de que existe relación entre los tipos de personalidad con la especialidad elegida. Objetivo: determina si los tipos de personalidad de los médicos residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación difieren significativamente entre las distintas especialidades. Método: se realizó un estudio transversal aplicando el cuestionario factorial de la personalidad 16PF-5 a 50 médicos residentes de 5 de las 7 especialidades que se cursan en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. El cuestionario explora 16 rasgos primarios con los cuales se integran 5 dimensiones generales de personalidad. Los datos obtenidos se analizaron con SPSS 17. Para la comparación de dos datos de dos proporciones se aplicó chi cuadrada. La forma de la distribución de las puntuaciones del cuestionario factorial de personalidad se corroboraron con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. Las comparaciones de medidas por sexo se efectuaron con test-student para muestras independientes o en su caso con Ullman. Whitney. Las comparaciones de medios por especialidad se hicieron con el análisis de varianza o con Kruskal-Waltz. Los análisis multivariados se realizaron con el modelo de análisis discriminante y análisis de varianza de 2 factores. Resultados: de los 16 rasgos destacan razonamiento, tensión y autosuficiencia más bajas. Afabilidad y vigilancia. De las 5 dimensiones sobresalieron independencia y ansiedad, y más baja extraversión y dureza. Por género se diferenciaron masculino versus femenino. Estabilidad 6.20, más o menos 1.3 versus 5.17, más o menos 1.5. Y atrevimiento 6.45.
Conclusiones: existen diferencias sobresalientes entre los rasgos y dimensiones de la personalidad. Bueno, este apartado de aquí fue más que nada por lo del cuestionario que menciona en el estudio, que es el 16PF5. Yo quería saber qué variables estaba utilizando. Si se fijan, pues son variables subjetivas. Pero pues en el estudio, o sea, también maneja mucho la estadística. Para mí, este es un estudio de tipo mixto. Ya no está la otra. Continuando con los conceptos históricos del mixto, si se fijan, igual está muy reciente, está entre los 1900 y el año 2000. Cuando empezaron a tratar de unificar ambos enfoques, existió todo un debate entre los investigadores. De hecho, aquí dice que en 1980, o sea, tuvieron hasta que separar en un mismo hospital investigadores que estaban, que se iban por el enfoque cuantitativo y los que se iban por el cualitativo, porque pues el debate estaba demasiado fuerte, o sea, no podían estar en el mismo salón porque pues tenían cada quien sus teorías de que por qué no se deberían de unificar ambos enfoques. Entonces, hacia 1990, pues todavía existía ese rechazo hacia la aceptación de los enfoques mixtos. Y es que aquí, más que nada, este debate era que muchos autores decían que la investigación cualitativa era educación, que no era investigación, por el tipo de mediciones, ¿verdad? Entonces los debates eran más que nada por eso. Decían, bueno, ¿cómo es posible que tú digas que vas a hacer investigación cuando no vas a estar midiendo con números un resultado? Entonces, ese era el debate. Entonces, había gente que decía, bueno, es que yo puedo hacer una investigación derivada de un proceso cognitivo, derivada de un proceso educativo, derivada de una ciencia sociológica y así, ¿ok? Ok, bueno. Y hacia casi 2003, 2005 fue que más o menos empezó a aceptar mezcla de ambos estudios. Y pues bueno, como habíamos dicho, de que el pospositivismo era el padre del enfoque cuantitativo y el constructivismo del cualitativo, pues aquí involucra ambos. Y bueno, aquí está. La investigación mixta se conoce también como integrativa por estos dos métodos. Multimétodo se llama también, o estudios de triangulación, lo que explicaba hace rato, de que se tenía que corroborar lo que utilizabas en un estudio y el otro para poder unificarlo en este tipo de estudio. Entonces, surge de pues esa necesidad de, por decir, todos los problemas que estaban haciendo de las diferentes ciencias, o sea, cómo poder unificarlas o tratar de aprovechar esos datos o lo que se obtenía, o sea, hacer las investigaciones más ricas en información o más ricas en poder dar una conclusión o una hipótesis más enriquecedora, o sea, se van por un enfoque mixto, o sea, por eso se unificaron. Entonces, el proceso mixto, pues ya viene siendo también un proceso sistemático, empírico, porque involucra ambos enfoques. Y bueno, Green, Tondler, el Sampeiri dice que hay 8 pretensiones básicas de lo que es este enfoque mixto. Lo hablaba hace rato, de que en la triangulación tenías que corroborar esos datos tanto del cuantitativo y el cualitativo. La complementación era de que, bueno, enriquecías más lo que era ese tipo de estudio porque agarraban lo que eran las virtudes del enfoque cualitativo y del cuantitativo. Ya era una visión más integral o holística o del todo, o combinando ambos métodos. Entonces, en el tipo de desarrollo de los estudios, no sé si han leído acerca de la obtención, por decir, de las muestras
de lo que son el enfoque cuantitativo y cualitativo, que por decir, en el cuantitativo, como es medible, es más estadístico, es más de hacer grupos a manera de racimos, o de conglomeración, o de azar simple a través de aleatorización. Y los de tipo cualitativo es más hacer un grupo, o cuando vas a obtener los datos por conveniencia, por manera de cuota, por irte con algún experto en el tema. Entonces ya en el desarrollo, o sea, teniendo estos ambos enfoques, o sea, podrías hacer una investigación más enriquecedora. Y habla también de que, bueno, la expansión del mismo con ambos enfoques, y la diversidad, porque pues ambos enfoques tienen distintas ideas. Y bueno, ya sea los diseños mixtos se dividen en secuenciales, concurrentes, de integración y de conversión. Es lo que maneja el Sampere. Y como un resumen de los paradigmas de investigación, aquí está, no sé si alcanzan a ver mi cursor, de que, bueno, de los paradigmas de investigación ya tratamos el pospositivismo, que estábamos sobre el enfoque cuantitativo, que es lo observable, lo medible, lo manipulable, el constructivismo, que es más de tipo cualitativo o naturista o fenomenológico, porque se centra en lo que es más natural, lo que es más subjetivo. Este es lo que estudia los tipos de fenómenos, y el investigador se hace más partícipe del tipo de estudio, a contraparte de lo que es el pospositivismo, que el investigador no forma parte de esas variables ni parte de ese estudio, o sea, se mantiene neutral. El pragmático, que era, como lo dijimos, que involucraba ambos estudios mixtos, y bueno, la relación del investigador puede estar o no estar apropiado del estudio. Y el transformativo, que es de la teoría crítica, y se basa en las bases cualitativas. Y ya está. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Aquí yo creo que lo único que sí tiene que quedar claro es que independientemente de los tres tipos de enfoques, siempre tiene que haber una pregunta de investigación, siempre tiene que haber una revisión de la literatura, siempre tenemos que ser incisivos en cuanto a elaborar bien la pregunta de investigación y tratar de dar una respuesta de manera cuantitativa en los cuantitativos o mixtos, y cualitativa en los cualitativos. Siempre tiene que tener una metodología de investigación. Y siempre tiene que estar resuelto este tipo de preguntas, ¿verdad? Para el investigador. Hablando de metodología, ya son los pasos, el proceso de la investigación, pero esos pilares, independientemente de la rama que sea el proceso de investigación, deben de existir en el trabajo. ¿Okay? Yo tengo una duda. Sí. En cuanto a los estudios experimentales, los cuasi experimentales, que no se les da un seguimiento de manera longitudinal y que no es de manera aleatorizada, ¿cuál es el fin de hacerlos si se queda, o sea, que no llegan a ser experimentales puros? Es que un cuasi experimental y un experimental, o sea, el cuasi experimental no es una fase preexperimental. El cuasi experimental habitualmente estudia un nivel de conocimiento, estudia una competencia, y es cuasi experimental porque es algo educativo. Tú tienes que hacer una intervención y hacer una medición en cero y hacer una medición después de la intervención. No es una fase previa al experimental. El estudio experimental tiene criterios rigurosos para hacer un experimental, un número necesario de pacientes, tiene que ser aleatorizado, tiene que haber una evolución o investigación acerca de un medicamento, tiene que haber un placebo, tiene que haber un grupo control, tiene que haber un grupo expuesto y demás. Y son estudios más largos. Y en el cuasi experimental
No, en el cuasi experimental tú vas a medir un fenómeno al final de cuentas, pero mides a la muestra en cero y decir, bueno, no sé, vamos a decir, como el examen diagnóstico que les puse de investigación, ¿no? Y sabes que todos vienen en cero, ok, vamos a poner un examen diagnóstico, ok, vamos a hacer una intervención. La intervención que se va a hacer es que vamos a llevar un módulo de investigación básica para los R1 y están todos llevando el módulo. Y al final de ese módulo yo tengo que hacer otra medición, que es un examen final, para ver si la intervención, que en este caso fue un módulo, fue la planeación de un módulo educativo, impactó en cuanto al nivel de conocimiento de los alumnos, ¿verdad? Mi objetivo no es que saquen 100, mi objetivo es que a lo mejor ahorita se están acordando de las preguntas que les hice en el examen diagnóstico, dicen, ah, ok, o sea, el cualitativo es esto, ah, ok, una variable es esto, o sea, ya están haciendo un razonamiento en cuanto a definiciones básicas de investigación, ¿verdad? Pero cuasi experimental no es la fase pre-experimental. Son cosas diferentes. ¿Ok? Ok, gracias, doctora. De nada, adelante. Bueno, y pues traía una dinámica también de Kahoot, por si. Ándale, el Kahoot que lo traen de novedad. Adelante. ¿Listos? No sé si ya entraron todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, te escuchas. Oh, okay. Adelante, Jessy.
Muy bien, chicos. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda que tengan? Yo creo que fue una clase bastante sencilla, muy bien, Jessie, la manejaste excelentemente bien. Siempre en investigación es bueno poner ejemplos y los mejores ejemplos es así, con un artículo de investigación, analizarlo, ver el título, ver la metodología de investigación.
Aquí lo ideal es no ver el abstract. Ahorita para una presentación está bien, pero ya cuando vamos a analizar un artículo, lo ideal es irnos directo a material y métodos del artículo y ahí revisarlo, porque muchas veces en el abstract nos presentan una cosa y la metodología que se llevó a cabo fue otra. Eso ya lo vamos a dejar, pero está muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta del tema. Yo creo que Jessie se lució, estuvo excelentemente bien. Gracias, Doc. No, muy bien. Bueno, chicos, les voy a pedir una tarea bien facilita, súper facilita, que fue lo que hizo Jessie ahorita. De los artículos que ustedes buscaron, de los empíricos y los teóricos, ¿sí se acuerdan que me definieron que era empírico, que era teórico, y luego dijeron estos son empíricos, estos son teóricos? A esos mismos artículos que ustedes buscaron, le van a poner qué tipo de rama de investigaciones, si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Nada más. Ese mismo artículo, nada más le van a volver a poner qué tipo de investigación, de rama de investigaciones. Yo ahorita hago la carpeta para que lo suban. Eso les va a servir a ustedes para que empiecen a tener ojo crítico en lectura crítica. Ya que vayamos, yo creo que una semana más avanzaditos hacemos una lectura crítica para que vean cómo van a empezar a ver diferente esos artículos de investigación. ¿Ok? Pues muy bien, chicos, muy bien tu clase, Jessie, muchas felicidades, excelentemente bien la exposición, y pues bueno, pues que tengan un feliz fin de semana, ¿ok? Y se ponen a estudiar, no van a hacer tanta carne asada, ¿ok? Listo, bye bye. Bye.